aquí está. Vale. Que lo acabo de rellenar por aquí. Vale. Esto me está metiendo aquí. ¿Tú ves la cámara bien o la ves tumbada? La ves tumbada, ¿no? Sí, está de lado. Vale. A ver. Ándale. Ahí está de lujo. Vale, lo que pasa es que debería... ¿No la detecta automáticamente si la tumbo? No. Sigue como estando. Vale. Se acopla algo, pero no sé qué es. ¿Sí le pusiste los Vale, audífonos? no, ya sé lo que es. Esto por aquí. Vale, ahora ya no hace eco, ¿no? Ahí ya está perfecto. Vale, es que tenía que silenciar el micro este. Y esto más para... A ver, más para aquí, ok. Eso por ahí. Y la otra es esta, vale. Ahí está. ¿Ya no escuchas eco tú, Miguel? No. ¿El qué? ¿Ya no escuchas eco? No, ya. Le metí los cascos, es que se me había olvidado cerrar esto. Vale, esto por aquí. Me da rabia porque está un pelín cortado, que el otro lo tenía más controlado. Esto es de... ¿De cuál? De esta rueda. Ahí está perfecto. Vale, y un segundín. ¿Me escucho con eco yo? A ver. Vale. Listo. Me comentan que me escucho con eco. Yo no. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Ok. Ok. ¿Ahí ya se escucha bien? Ya está. Pues listo, Miguel, ahí te ves perfecto en las dos cámaras. Vale. Vamos a... Ahora yo creo que es la de la cara y si hacemos alguna cosita ya ponemos la otra. Sí, de hecho ahí los que están viendo pueden seleccionar cualquiera de las dos cámaras. ¿Listo? Pues son las 12:02 acá en la Ciudad de México, Miguel. Las 7:02 allá en España. Correcto. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo le estás pasando? Bien, la verdad es que bien. Bueno, aquí estamos, supongo, igual que allí, con el tema de la cuarentena y demás, que aquí llevamos ya 2 meses encerrados en casa, aunque ahora, bueno, la última semana pues nos dejan salir a dar un paseíto y estas cosas, pero bueno, la verdad es que ya al principio yo creo que fue más duro, ahora ya
Estás acostumbrado a que no sales y aquí estamos en casa. Qué bueno, Miguel. Y mira, de a poco en poco esto va pues mejorando, ¿no? Pero esperemos que termine lo antes posible. No. Por allí, ¿qué tal? Igual, ¿no? Pues mira, aquí realmente las medidas no han sido tan extremas como en España. Realmente aquí el gobierno se ha portado, no sé si más libre o más despreocupado realmente, ¿no? Porque no fue como una prohibición total de no salir como casos de España, Italia, Argentina, ¿no? Acá no sucedió eso. Pero esperemos que termine pronto. Sí, seguro que sí. Bueno, Miguel, mira, te voy a dar la bienvenida. Muchas gracias por estos minutos, por esta entrevista, por darnos este tiempo. Mira, me dicen que se escucha eco en mi micrófono. Yo no sé por qué. A ver, vamos a ver. Me cuesta menos al final mover la mesa que mover la cámara. Es como lo del chiste del pianista que se acerca al piano a la banqueta, ¿no? Sí, sí. Ahí yo creo que nos está dando eco por... Los cascos los tienes por ahí cerca porque hace rato no los tenía, no tenemos este problema. Sí, a ver. Los cascos los tengo aquí y tengo el volumen, lo voy a bajar otra vez. A ver ahora. Ahí ya se... No, se sigue escuchando igual. Bueno. Silénciame... ¿Cuál? Silénciame el micro de la de mi cara. No, lo tengo yo silenciado también. Sí, ese está silenciado. Sí, a ver, no, creo que ya se escucha menos. O se escucha creo que igual. A ver, tú dime ahí cómo se escucha. Sí, o sea, yo aquí lo oigo, pero por eso lo tengo con los cascos para que no salga afuera. Ok. Pues vamos a empezar así. Vamos a empezar, Miguel. No. Venga. Sí, es que dicen que yo tengo eco, pero no sé por qué yo tengo eco. A ver ahí. Creo que ya está, ¿no? No, sigue igual. Bueno, no pasa nada, Miguel, pues bienvenido. Muchas gracias. Te agradezco que estés aquí con nosotros, de verdad, un gusto. Me comentabas que Luis Olmedo ya te había platicado un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no? Una locura, y la verdad es que estamos muy contentos de que todos ustedes se hayan sumado y que poco a poco se vaya aportando, ¿no? Esta iniciativa de compartir sus experiencias. Sí, claro. Y para nosotros es un placer. Eso, pues bueno, vamos a comenzar, ¿te parece? Mira, la primera pregunta es casi la obligada, ¿no? En todas las entrevistas. Pero es importante saber, ¿no? ¿Cómo fue tu inicio en la magia, ¿no? Este primer coqueteo, el primer instante, ¿cómo fue? Pues digamos que la primera vez que yo aprendí algo o tuve oportunidad de aprender algo de magia, porque lo típico de pequeño, pues ves algún mago y tal y cual, pero bueno, digamos que fue y es muy común a los magos de mi generación aquí en España, con unos fascículos que salieron en los kioscos en el año 90 o 91, creo, de Juan Tamariz. Con lo cual era como de iniciación a la magia y entonces, pues claro, eran unos fascículos que salían todas las semanas y además, pues claro, yo evidentemente, 12, 13 años, yo no tenía dinero para comprarme esos fascículos. Pero hacía poquito, esto era como septiembre, y en julio, por ahí, había fallecido mi abuela. Y teníamos que hacernos toda la familia unas pruebas, unos análisis y demás. Y entonces, claro, yo no me quería hacer los análisis, no me quería pinchar. Claro. Y entonces le hice un chantaje a mi madre y le dije, me hago los análisis si me compran los fascículos de la magia. Y bueno, mi madre accedió, accedió porque quiso, pero accedió
Y bueno, ahí empecé poquito a poco con los fascículos que venían, además venían cada semana, era uno semanal, pero yo estaba tan ansioso que iba todos los días al kiosco a preguntar si ya había venido. Wow. Porque había veces, creo que venían los miércoles, pero había veces que algún martes, por lo que sea, venía el fascículo o algún lunes. Y entonces yo, como a la vuelta del colegio, del instituto, pasaba por el kiosco, pues todos los días le decía al kiosco, ¿ha venido lo de la magia? Me decía, pero si te lo has llevado ayer. Y yo, no sé ya, pero por si acaso. Y entonces en esos fascículos, aparte de todos los juegos y además que eran súper completos porque hablaba de historia de la magia, venía magia con cartas, con monedas, venían artes afines como sombras, también venían juegos matemáticos, malabares, venía de todo. Y en algún fascículo venía la dirección de la tienda que tenía Juan aquí en Madrid. Y entonces, pues yo en cumpleaños y reyes pues ahorraba y me compraba un libro de vez en cuando o algún jueguecito o algo. Y así estuve, digamos, durante 7, 8 años de manera autodidacta a través de libros. Y pues fue a finales de los 90 cuando me entero que donde vivo hay una asociación de magos. eh, de estas cosas que dices también ya me vale, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ahí ya conozco a los primeros magos y decidimos irnos a la 6 de Madrid. Que yo había ido una vez, una de las veces que fui a la tienda, pues yo sabía que se reunían los lunes, pero claro, a mí me daba mucha vergüenza. Y entonces aproveché un lunes y me fui a una de las tiendas de magia, a la tienda, sí, a la de Juan. Y entonces me hice un poco el tonto y pregunté por la sociedad de magos. Oye, la 6, ¿alguien sabe cómo va, cómo funciona eso? Me dijeron, hombre, pues mira, hoy que es lunes, ¿alguien va luego a las 6? Y había un chico allí y dijo, yo voy, va, pues llévatelo, toma. Wow. Y, y entonces estuve allí, pero el ambiente que había, si no conocías a nadie, por aquella época era un ambiente muy cerrado. Y entonces, claro, el chico llegó, se fue con sus amigos y me dejó solo. Y entonces yo me intentaba acercar a algún sitio y el ambiente era como muy cerrado, muy raro. Y nada, decidí, o sea, yo me fui de allí ese día y dije, pues no vuelvo. Y luego me pesó mucho porque esto sería como en el año 95, 96. Y yo podía haber conocido a Ascanio porque en aquella época Ascanio iba todos los lunes a las 6, con lo cual si yo hubiera tomado el hábito de ir, pues probablemente lo hubiera conocido. Y sin embargo, cuando yo ingreso en la 6, que es en el año 98, Ascanio ya ha fallecido. Con lo cual no tengo la oportunidad de conocerle personalmente como si tuvieron los magos de mi generación por edad, pero no generación mágica, como son Alberto de Figueiredo, Ricardo Rodríguez, Miguel Ángel Gea, Manolo Talman, Javi Benítez, que toda esa generación de magos crece, digamos, a la sombra de los maestros directos. O sea, ellos en la 6 cada lunes tienen a Camilo, a Juan, a Ascanio, a Antonio Romero, Miguel Gómez, y están allí todos los lunes sentados en una mesa. Entonces yo cuando llego, pues esa generación, digamos, que ya no está físicamente, Juan pues no está todos los lunes ahí, Arturo ha fallecido, con Camilo sí que sigue yendo a las 6, pero ya no es esa relación directa con los maestros como tuvieron ellos, ¿no? Claro, Y de ahí, bueno, continúa. sí, que de ahí, bueno, pues poquito a poquito conozco a toda esta generación de magos que te digo y a través de ellos es cuando de verdad empiezo a conocer la magia profundamente. Digamos, yo siempre digo que ellos son los que, Manolo Talman, digamos, es el que me presenta a Ascanio a través de los libros de Canutillo y a través de vídeos VHS que no existían, que no tenía nadie. Manolo me los deja y entonces ahí empiezo yo a estudiar, digamos, más profundamente la magia, ¿no? Claro. Y pues, entonces tú eres de Madrid, básicamente. Sí, yo soy de Madrid, vivo en Madrid y me crío mágicamente en Madrid con la suerte que para un cartomago eso supone, ¿no? Porque aquí están los mejores. O sea, ahora mismo también hay mucho mago y sobre todo de esta generación. En Barcelona está Gaby, está Joaquín Matas y luego puntualmente está Kiko en La Coruña. Es decir, y toda la generación de magos jóvenes que vienen ahora, pues como Luis, como Mario López, como tal, que están arrasando por todos los lados, ¿no? Pero digamos que en Madrid la cartomagia es... Sí, claro, es como la catedral, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, correcto. Y aparte, nos hemos dado cuenta de esta influencia que esta ola, ¿no? Que generó toda la escuela española en base a lo que son los grandes maestros, como tú lo llamas, ¿no? Que sean como los maestros de cabecera, ¿no? Ahí en España. Y aparte, qué honor poder, imagínate cada lunes estar ahí con ellos, conviviendo y toda esta Claro, yo aún situación. así, aunque ya te digo que yo no coincido con Ascanio, con Juan, aunque Juan sigue y está en Madrid y demás, pero no. O sea, toda esta generación que te digo, todos los lunes iban a las 6, estaban allí, la actividad que tocara, y cuando acababan se iban a cenar con Juan y luego estaban hasta el amanecer, pues con él allí, y al final eso te cala, ¿no? Pero bueno, yo he tenido oportunidad de coincidir con Miguel Gómez, con Antonio Romero, con Camilo Vázquez, es decir, y eso sí que lo seguimos viendo casi todos los lunes, ahora no, porque estamos, todas las conferencias y todo lo que hacemos es online, pero vamos, que sí que he tenido oportunidad y con toda esa generación, claro, que eso sí que nos hemos seguido viendo todo. Claro. Y ahora, Miguel, a ver, platícanos, al tú ser en un inicio como autodidacta, ¿cuáles fueron tus principales referencias? ¿O de ahí crees que hay una referencia como marcada en cuanto a Bueno, material, yo magos o algo? al principio, claro, como vas por libros, pues tus pasos son los libros que vas teniendo acceso, ¿no? Yo recuerdo la primera vez en la tienda me recomendaron el libro de Cartomagia Fácil de Florensa, que yo me lo leí esa noche entero. O sea, los libros de Florensa no son especialmente ligeros, ¿no? Pero yo, o sea, evidentemente no ensayé los juegos, pero yo esa noche me lo machaqué, ¿no? Y claro, como cuando empiezas no tienes mucho criterio, el siguiente libro que me compré fue el Ernase. Claro, yo estuve un verano que yo no sabía dónde poner los dedos ya. O sea, yo dije, esto no es para mí, o sea, es que no me sale nada, no. Claro, la progresión no es la adecuada, o sea, Florenza y Ernase no. Entonces, pero aún así, ya te digo, me encerré un verano entero con el libro, el tapete y una baraja y empecé. Y luego ya sí, me recomendaron Donde Encarnita el libro de Vicente Canuto y entonces ya fue, y luego ya los Jovis y todas estas cosas, y fue una progresión. Pero luego, visto así con perspectiva, con el tiempo, si te das cuenta de cuáles son tus influencias o tus maestros, yo para mí maestro no es el que te enseña, sino el que te hace pensar, Correcto. ¿vale? Y viendo eso y bajo ese criterio sí que lo tengo muy claro. Yo he tenido tres pilares principalmente. Por un lado está Ascanio, que es el que me amuebla la cabeza, el que me enseña de qué va esto, el que me enseña que este arte es mucho más profundo de saber la trampa y, como digo, el que me educa mágicamente, ¿no? Luego, por otro lado, está Miguel Gómez, al que sí que tengo la suerte y el honor de compartir amistad y, de hecho, aunque no físicamente estamos en el mismo sitio, pero trabajamos en la misma empresa, los dos. Y claro, Miguel es un referente porque él tampoco es profesional, es decir, no vive al 100% de la magia, al igual que yo. Y tengo el mismo gusto que tiene él por la técnica y demás. Y luego también Gaby Pareras, ¿no? Gaby Pareras yo creo que a nuestra generación ha sido el que nos ha reventado la cabeza y nos ha hecho ver que había otras cosas, ¿no? Claro. Por un lado está el tema del ficcionismo, pero por otro lado también está la apuesta que él hace por las emociones del espectador mientras que está viendo la magia, ¿no? Entonces, para mí esos tres pilares son los que he tenido más contacto directo. Es obvio, en España, por la influencia de Juan Tamarí la hemos tenido todos. De hecho, como te digo, esos 7 primeros años que yo estoy de autodidacta, entre los fascículos de Juan y los programas que había en la tele de Tamarí, de los Chantatachán y demás, que por suerte ahora están por ahí colgados, claro, es que éramos todos una fotocopia de Tamarí. Entonces, esa influencia, la quieras o no, te ha entrado por vena. Claro. Pero vamos, mis tres pilares, ya te digo un poco, son esos tres, ¿no? Ahora, Miguel, creo que al tener toda esta influencia, todos estos magos ahí a la mano, ¿no? ¿Tienes en específico algún juego que tú hayas visto, que lo recuerdes todavía el día de hoy? De esos juegos que tocan las fibras, ¿no? Que los ves una y otra y te siguen encantando siempre que los ves. ¿Tienes algún juego preferido en ese aspecto? No importa que hoy en día no lo hagas. O sea, pero ¿te refieres a que yo haya visto, a que...? Sí, mira, por Sí, ejemplo. mira, a ver, yo eso, y Gaby lo habla también, ¿no? Como que tú tienes tu archivo de emociones mágicas Correcto. y eso es lo que te realimenta a ti la ilusión de seguir, ¿no? Y entonces,
yo tengo varias de estas que guardo a fuego, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, el primer día que yo entro en la SEI de Madrid es el concurso Ascanio de ese año, ¿vale? Yo llego allí y lo primero que veo es ese concurso. Y los que concursaban ese día eran Alberto de Figueiredo, Ricardo Rodríguez, Miguel Ángel Gea, Manolo Talman, Rafa Pícola, Agustín Leal, Mago Migue, no sé si me dejó alguno más. O sea, es decir, toda la generación tan brutal, ¿no? Y además, como hacía poco que había fallecido Arturo, hacía 2 años, pero todavía estaba reciente, digamos que los concursos de los años siguientes, pues toda esa generación que había convivido con él se volcaban en, de alguna manera, honrarle, ¿no? Y claro, eran números súper cerrados, bien estudiados y demás. Yo ese día, cuando me iba en el metro, en el tren hacia casa, tenía una mezcla entre alegría y tristeza, en el sentido súper contento de la magia que había visto, Claro. y hundido en la penuria de decir, o sea, lo que yo hago es una mierda comparado con esto. O sea, y de hecho, ese día en el metro dije, algún día yo me presentaré a este concurso, ¿no? Como reto personal y no sé qué, y la de vuelta hacia la vida, ¿no? Porque efectivamente, pasados unos años, me llegué a presentar al concurso y bueno, pues tuve la suerte y lo gané y demás. Pero esa emoción, ese impacto, y de ese día casi me puedo recordar las rutinas que hicieron todos, porque ya te digo que se me quedaron grabadas. Ganó Rafa Pícola, pero además me acuerdo ese día Ricardo Rodríguez, que hizo una asamblea de ases que tenía él, que él hace con el equipo AS, que habla del equipo AS, de hecho creo que está por YouTube, por ahí, del Roman Milan, que lo grabó. Y yo me acuerdo además, bueno, si conocéis la magia de Ricardo, sabéis que es un absoluto maestro con el empalme y demás, ¿no? Y sobre todo la naturalidad de sus manos. Y yo me acuerdo que según estaba haciendo el juego, todos los que estábamos allí, que estábamos atrás, estábamos como en una grada, estábamos todos diciendo, pero la llevan, la lleva, no la lleva, no la lleva. Y entonces, no, pero joder, pero la ha tenido que, no, pero es imposible, pero... Es decir, ahí o sea, era una locura y yo me acuerdo, o sea, esa sensación grabada a fuego, ¿no? Y como esa, pues bueno, luego posteriormente de algunas galas, algunas actuaciones en concreto, por ejemplo, de una actuación de Michael Amar en el Memorial Ascanio que se hizo en el año 2004, creo que fue, que lo hicimos aquí en el Florida Park. El Florida Park es una sala donde actuaban cuando venían los magos de Europa y demás, los Fred Cubs y todo eso, era una sala, como una sala de fiestas, ¿no? Pues ese año el Memorial Ascanio se hizo allí. Y trajimos de artista invitado a Michael Amar, Wow. que hacía años y años que no visitaba España. Con lo cual, esa actuación suya, que duró como unos 40 minutos o por ahí, fue absolutamente memorable, porque tuvo cosas como un billete firmado dentro de un limón, pero bueno, ya se habrá visto por ahí, pero hay un momento que abre el limón, se ve el billete, se firma y de pronto vuelve a poner el limón, lo vuelve a cerrar completamente, el limón cerrado, se lo vuelve a dar al espectador para que lo vuelva a abrir y vuelva a estar dentro. Ahí nos moríamos todos. Y hay un momento que además va Michael Amar y va a hacer la carta en el techo, ¿vale? Pues en la sala de Florida Park el techo es una cúpula que no sé, debe estar como a 8 o 10 metros. O sea, y entonces yo no sé si él lo llevaba ensayado o no, porque hace todo el juego y entonces en el momento que dice que va a lanzar la baraja, claro, mira arriba y dice, perdón, esto no lo había tenido yo en cuenta. Pues claro, se crea la tensión dramática de, bueno, ya, pero lo has dicho, ahora hay que hacerlo. Pues con esos brazos que tiene así, lanzó la baraja hasta la cúpula, ¡pum! Pegó arriba y se quedó la carta clavada. Claro, ahí nos moríamos todos, ¿no? O sea, fue absolutamente brutal. Y ya te digo, de ese congreso. En ese mismo, no sé si fue en ese, yo creo que sí, fue por primera vez que Gaby volvía un poco a los congresos de magia. Conseguimos engañarle y volvía a dar una conferencia. Hacía, pues no sé, 10 años que no estaba en un congreso. Y ahí estrenó, además, me acuerdo, una versión que él tiene de La Dama Inquieta y demás, y fue también muy, muy, muy memorable.
todos esos recuerdos pues están frescos porque se ve, ¿no? Que tu pasión a esto y que Bueno, está fresco, pero vives. te estoy hablando, puede hacer de eso hace 16, 17 años. Más o menos, más o menos. Pero se refleja obviamente pues que te queda marcado y que justo es lo que te digo, el ejemplo de rutinas o juegos que tocan las fibras, ¿no? Que van más allá. No, está buenísimo, buenísimo eso. Ahora, Miguel, mira, claro, ahorita veo que participas igual en el proyecto de Magic Assemble, ¿no? Lo de la escuela que se... No, no estoy metido en eso. Vamos, los conozco a todos y nos conocemos. Y de hecho, él está preguntando ya a Luis un poco cómo funcionaba el asunto y demás. Ah, porque me pareció haber visto tu nombre igual por ahí, pero ahí en la lista de profesores, pero vamos, montando para allá, hacia ese lado, has hecho varias rutinas. Yo he visto varias rutinas que has subido a redes sociales y estas cosas, que se me hacen aparte con este giro de tuerca, ¿no? Que da como, tú esperas algo y termina siendo otra, ¿no? Estos jueguitos de tuerca. De este tipo de creaciones, Miguel, ¿cuál ha sido la que más te gusta a ti, tu bebé, que digas, este es mi bebé o... Hombre, o sea, hay muchos. Normalmente es verdad que como no me dedico profesionalmente a esto, no tengo fechas ni compromisos con nada, pues es verdad que le dedico mucho mimo y mucho trabajo a ciertas cosas. Por ejemplo, el número este del Soñando en Colores, que ha sido el último pues, que llega a concursos y demás, pues yo el número le presento en el 2016 y yo hay juegos que tengo grabados en vídeo de 2009 de que forman parte de ese acto. Es decir, pues por ejemplo, la rutina del Suite Apparition que monté, digamos, la conferencia haciendo un estudio monográfico sobre el Suite de Pepe y mi versión y tal, pues fueron 5 o 6 años hasta desarrollar una versión propia y trabajada. Es decir, en ese sentido, es verdad que cada juego me puede llevar mucho tiempo hasta que yo decido o sacarlo a público o que considero que tiene ya algo mío, ¿no? Claro. Porque, si por ejemplo, mira, vamos a... Sí. Mira, pincha si quieres la otra. Cambiamos de cámara. Sí, probamos una cosita. A ver, lo suyo sería hacerlo con un espectador, pero os vais a fiar de mí, ¿vale? Sí. Fíjate, no sé si habéis oído, ¿sabríais decirme cuáles son los juegos clásicos en la magia? Los juegos clásicos, sí, claro, asamblea de ases. No, mira, los juegos clásicos normalmente son los que se hacen siempre con los 4 ases. Siempre, eso parece impepinable. Afortunadamente no es así. Hay más juegos clásicos, pero parece que los magos todo es así. No sé si conocéis o habéis oído hablar de un juego que hace alusión, también es clásico, a los colores de las cartas, ¿sí? Sí. Que dicen que tienen distinta densidad y que no se pueden mezclar unos con otros, ¿no? ¿Lo conocéis? Sí, claro. Entonces, por aquí. Hablan del juego de agua y aceite, ¿cierto? Agua y aceite. Entonces, dicen que las cartas rojas, voy a intentar no salirme de plano, son un poquito más ligeras que las cartas negras, ¿sí? Yo creo que sí, más o menos se nota ahí. Y por aquí, sí, estas pesan más claramente pesan más. Entonces, fíjate, aquí tendríamos que tener a un espectador a mano derecha y entonces le pediría que por favor extendiera su mano para poner las cartas, las dejo aquí, que no se salgan de plano y el resto de la baraja lo retiramos. Y vamos a poner estas cartas a modo de abanico para poder ir mezclando las cartas rojas con las cartas de color negro. ¿Se va viendo en cámara? Sí, sí, sí. Vale. De manera que van a estar mezcladas y alternadas roja, negra, roja, negra, roja, negra. Hasta el último instante. Se ve ahí, roja, negra, muy clarito. Ahí está. De manera que si yo cogiera ahora 4 de estas cartas, es claro que estarían mezcladas y alternadas, roja, negra, ¿no? El espectador pondría la mano. Roja. Y estas otras 4 de aquí, que también se vea, mira, lo ponemos así para que se vea bien en cámara, roja, negra, roja, negra. Ok, sí, sí. En esta situación lo único que tendríamos que hacer es agitar, esperar, para que aquí se vengan todas y cada una de las cartas de color rojo. Pero lo que es mejor, ¿cuáles se habrán venido aquí? Las negras. Bueno, los juegos clásicos son siempre los que se hacen con 1, con 2, con 3 y con 4 ases. No. Eso sí. Bravo.
Estos son los giros de tuerca que te digo de tu magia, que Sí, al decirlo de los giritos de tuerca me he acordado de este juego. una locura, qué bonito, Miguel. Pues ahí está ese sencillo, chicos, de la magia de Miguel Ángel. Es una cosa. Sí, a mí me gusta mucho trabajar, como yo digo, por premisas, ¿no? De hecho, Claro. mi última conferencia la iba a llamar así, trabajando por premisas. Lo que pasa es que cuando empecé a escribir los juegos que formaban parte de la conferencia, pues el primer juego, que fue el estudio del Suite, me dio para hacer una conferencia ya de 2 horas. Con lo cual, bueno, pero sí que es verdad que muchas veces mi manera de abordar los juegos y demás, pues me autoimpongo ciertas premisas de trabajo que pueden ser todo lo absurdas que yo quiera o a mí me apetezca. Es decir, bueno, en el caso del Suite, pues hay una serie de premisas que yo me pongo, pues como que la baraja realmente sea mezclada, como que los palos sean 100% libres, nombrados por el espectador, pero luego hay otras premisas que son absurdas, como no puedo hacer ninguna aparición que hiciera Pepe. ¿Vale? Entonces, yo me autoimpongo ciertas premisas de trabajo. Pues, por ejemplo, si voy a hacer una versión del Mago contra el Taur, pues como yo la primera versión que estudié era todo con la carta corrida y el doble leaf, pues digo, pues vale, tengo que hacer una versión que no emplee esas técnicas. Claro. No quiere decir que el resultado vaya a ser mejor, pero a mí lo que me obliga es a trabajar. Me obliga a buscar, a ver otras versiones, a yo intentar desarrollar mis cosas. Y en este caso del agua y aceite, pues igual, digamos que el agua, aceite y damas, ¿no? Que era el clásico, el de Roy Walton, pues había algo que a mí no me convencía. Y es que, digamos que vienen mezclado de casa, ¿no? Tienes un paquetito y dices, mire, roja, negra, pero, y eso pasa muchas veces en los juegos de final con sorpresa, como es el caso, a veces descuidamos el juego en sí, pensando que lo salva todo la sorpresa final. A veces en el cine pasa igual, es decir, cuando es una película que tiene un final muy sorprendente, y voy a spoilear, por ejemplo, aquí, la película de Sexto Sentido, ¿la habéis visto todos? El que no la haya visto, tiempo ha tenido, ¿vale? Voy a hacer un spoiler gordo. Está muerto él, ¿vale? Está muerto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa película, como tiene ese final tan sorprendente, si tú la paras media hora antes del final y preguntas por la película, dices, oye, ¿qué tal esta peli? Y dices, bueno, normal, una película de estar de espíritu de muertos, pero tampoco es gran cosa. ¿Qué ocurre? Que la salva al final, ¿no? Claro, al final está muy bien. De hecho, esa película tiene una estructura de magia brutal. O sea, ahí está la teoría del atisbo, está la acción sedal, están las acciones de continuidad, está todo. Parece que la haya escrito Ascanio en la estructura de esa película, ¿no? Quiere decir, el objetivo es hacer una película buena con un final sorprendente que hace que el conjunto sea grandioso. Pues con los juegos estos pasa igual. Es decir, yo tengo que hacer una agua y aceite de manera que si en el paquete del final estén las cartas negras, el juego sea bueno. Es decir, yo tengo que enseñar las 4 rojas, yo tengo que enseñar las 4 negras, se tienen que mezclar claramente, se tiene que ver que están mezcladas, se tiene que ver cómo se separan y ahora la sorpresa final. Pero yo tengo que trabajar para que el juego sin sorpresa sea bueno. Pasa igual que los juegos de fallo aparente. Es decir, tienen que estar bien construidos, porque muchas veces dice, coge una carta, ponla aquí. ¿Es esta tu carta? No. Pero es que si llega a ser, ¿qué mierda de juego es esa? Es decir, claro, luego haces un pintaje y haces no sé qué y parece que lo salvas. Pero el juego está mal construido, porque para que el fallo sea creíble, tiene que ser que si no falle, el juego sea bueno. Porque si no, el espectador va a decir, bueno, es que si llega a ser, es que si esto sale no vale para nada, ¿no? Claro. Entonces, digamos que es un poco la línea de trabajo que tengo, ¿no? El ponerme premisas para desarrollar pues una versión propia con la que yo... Es verdad que yo muchos juegos pues los leo y los puedo hacer tal cual, pero si quiero que formen parte de mi repertorio, o siento que tiene algo mío o no lo meto. O sea, claro, o sea, no me siento cómodo cogiendo juegos tal cual están en un libro y plantándolos en un show, ¿no?
Claro, y tú tendrías que estudiar el juego, estudiar los métodos, el mecanismo, la estructura como tal, y ver si puedes deconstruir algo por ahí y de A eso veces, mismo, pum. a veces es algo tan sencillo o menos tal como haberle cambiado el guión o que el guión hable de algo que yo quiera. Es decir, en ese sentido, pues los espectáculos que he ido teniendo, que estoy trabajando, tienen una unidad temática, ¿no? Yo tengo un espectáculo de 1 hora y media, pero el espectáculo en conjunto habla de algo. Ahora mismo estoy preparando otro show que se llama Mis Películas, que todos los juegos tienen que ver con películas de cine. Pero no cualquiera, sino además películas de cine que a mí me gusten o que a mí me hayan marcado y demás. Por ejemplo, está el juego de Regreso al Futuro, que de hecho creo que también hay colgado por ahí por YouTube algo. Mm. Pues Regreso al Futuro es una de mis películas favoritas. Y yo cuando lo vi, hay una escena en la segunda parte y yo digo, yo tengo que hacer un juego de magia que reproduzca esta escena. Entonces, Wow. claro, al final, pues eso, como te digo, es cambiar el guión a lo mejor de un juego que existe, pero que tenga algo personal mío. Es decir, Miguel Gómez tiene un artículo en su libro que lo llama ¿Por qué hacemos los juegos que hacemos? ¿No? Es decir, ¿por qué cuando pasan tantos años un juego se ha quedado en tu repertorio? Y puede haber varios motivos, pero puede ser o porque te lo haya enseñado un maestro que tú le tengas mucho cariño, o porque tú te lo has fabricado y le has echado más horas allí que... Y eso ocurre mucho. Cuando tú te fabricas algo, tú ese juego lo haces con un cariño que no lo haces si te has ido a una tienda y te has comprado un juego que te ha costado $20. Claro. O sea, no es lo mismo que tú hayas con todo el cariño del mundo en tu casa, perfeccionado la versión que has hecho, que te lo has fabricado. Eso la gente lo nota. Es decir, yo muchas veces, la gente cuando me ve dice, es que se te nota que esto lo vives. Bueno, porque al final hago lo que me llena, ¿no? Yo, en el número este, el del Soñando en Colores, pues hay un momento al final que revela un arco iris y hay como cierto speech y tal y cual. Yo cada vez que ensayo, ya no digo actuando, ensayo ese juego, me emociono. Y yo lo dije, el día que no me emocione al darle la vuelta a este arco iris, dejo de hacer el número. Claro. Porque o sea, yo con ese número, primero, los años que le he dedicado y segundo, lo que he vivido con ese número, o sea, para mí es impagable. Yo eh, solo le puedo dar las gracias a ese acto, ¿no? Por lo que me ha llevado y todo. Claro, ya al final lo que tú haces es vivir tus juegos, ¿no? Y esta forma de presentarlos atrapa, obviamente, en automático y se ve luego, luego, ¿no? Se percibe la pasión con lo que lo estás haciendo y pues es lo que refleja, ¿no? Sí, yo es muy raro que haga un juego en el que te diga, coge una carta, piérdela por aquí, corto, cuento 26 y esta es tu carta, ¿no? Es muy raro. No me sale, no me llena. O tengo algo que contar. O sea, al final yo creo que los magos somos artistas y la magia es nuestro modo de expresión. Y eso creo que es lo que debe ser. Es decir, igual que un pintor, si un día está contento, pinta un cuadro alegre y un día está triste y pinta un cuadro triste, los magos tenemos que ser capaces de comunicar esas emociones y esas inquietudes a través de lo que sabemos hacer, que es magia, Correcto. ¿no? Ese es por lo menos el objetivo. Ahora, ya pasando a esta parte de Sí. comunicarnos, Miguel. ¿Cómo ves lo que está sucediendo actualmente o cómo ves la magia a futuro? ¿No? Pensando que, por ejemplo, situaciones como la que ahora vive el mundo nos acercan de esta manera, ¿no? Nunca imaginamos ni por un instante poder platicar, por ejemplo, con Miguel Ajo, con Luis Olmedo, con la cantidad de magos que hay, ¿no? Que yo los nombro nuestros superhéroes, ¿no? De la magia. Entonces, bueno, esto nos acerca, ¿no? Pero también nos ha enseñado que obviamente hay magos que están migrando a esta plataforma digital para hacer shows, para esto, porque no sabemos hasta cuándo se abren los teatros y demás, ¿no? Eso por una parte. ¿Cómo ves la magia futuro en ese aspecto? Pues en ese sentido, yo creo que la magia hemos reaccionado relativamente rápido. O sea, relativamente rápido con respecto, es decir, estamos hablando aquí en España que llevaremos 2 meses y sin embargo ya están funcionando conferencias online que yo es cierto que las actuaciones sí que creo que pierden o que puedan perder un poco con respecto al vivo, eso está clarísimo. Pero por ejemplo las conferencias
yo ahora mismo, conferencias que he estado viendo, pues que ya hay gente que hace conferencias a 2 cámaras, a 3 cámaras, con realización en directo y demás. Yo creo que eso abre un abanico brutal, porque ya te digo, nosotros en la SEI de Madrid llevamos ya unas cuantas semanas haciendo conferencias online, todas las semanas, y entre que estás en casa muy a gusto viéndolo y que no, es decir, tienes a lo mejor puntos de perspectiva que no tendrías en directo. Es decir, nosotros, pues aquí en Madrid, pues a lo mejor tenemos una grada de 90 personas, pero al final pues es una grada de cierta distancia. Y yo he visto, por ejemplo, la conferencia que nos dio Olmedo, yo tengo una cámara aquí, donde tengo un plano que estoy viendo como si estuviera metiendo la cabeza en la mesa, ¿no? Y eso para 90 personas es absolutamente imposible. Y luego a nivel de shows, pues ahí sí que nos hemos adaptado y se están haciendo shows y se están empezando a vender, digamos, pero ahí yo sí que creo que está claro que la magia pierde. Pierde porque hay muchos juegos, todo lo que sea en manos del espectador lo hemos perdido y eso tiene una potencia que no es inigualable. Todos los juegos de coger una carta, firmar una carta, al final, hombre, yo le puedo decir a alguien que pierda una carta, pero la estoy perdiendo yo. Quiero decir, él se puede fiar hasta cierto punto. Claro. Luego, bueno, hay plataformas que sí que no tienen mucho delay, pero hay otras que haces y a lo mejor tiene 20 o 30 segundos entre lo que yo estoy haciendo y los comentarios, y eso hace que el ritmo no sea bueno, porque si yo le tengo que decir a alguien, dime un número y tal. Nos hemos adaptado y evidentemente te adaptas. Y hay gente, o sea, Joaquín Matas, el propio Luis y demás, tienen un show absolutamente fantástico para ver online y demás. Pero es verdad que hay cosas que flaquean. Sin embargo, a nivel conferencias, a nivel, digamos, endogámico de los magos, creo que esto nos va a abrir unas puertas que no. O sea, yo he estado este tiempo dando una conferencia para Italia. He estado hablando con magos de Chile, con magos de México, con magos de... no lo impedía antes. Claro. Es decir, ¿qué nos impedía antes haber hecho esto? El que nos haya hecho el clic en la cabeza. O sea, ¿por qué? O sea, ahora mismo a lo mejor, yo siempre, muchas veces, pues de ahí de México, que conozco a Mago, a Juan Diego, a Uriarte y demás, que siempre me dicen, joder, a ver cuándo te vienes aquí, hacemos una gira y montamos unas conferencias y demás. Claro, lo tengo más complicado pues por el trabajo y por no sé qué, pero a través de estas plataformas, ahora se abre un mundo, ¿no? Correcto. Sí, a nivel de presentación, a nivel de didáctico, como conferencia, formidable, ¿no? Porque sabemos que es para un grupo cerrado, sabemos a qué gente estamos dirigiéndonos, ¿no? Y eso está como cierra la burbuja. Pero a nivel de presentación, no se crea esta atmósfera que se necesita cuando uno hace más. Entonces, acá es tanto la interacción pues pierde por ahí, ¿no? Pero también pierde toda la atmósfera que debe estar envuelta cuando ves a un mago en escena. Porque tú no controlas el ambiente, es decir, ese señor o esa familia que está en su casa, tú no sabes las distracciones que tiene, no sabes, no tiene la misma, ¿cómo se dice? La misma experiencia de usuario el que lo ve en su tele, que el que lo ve en un móvil pequeño, que el que lo ve en una tablet. Es decir, tú eso ya no lo controlas, se escapa de ti. La teoría de los hilos de Juan, cómo tensas los hilos a través de una cámara de... Un tío se te ha desconectado y, bueno, en el mejor de los casos, si todos tienen cámara y les está viendo la cara a todos, bueno, pero si estamos hablando de actuaciones con 40 personas o 50 camaritas, tú aunque le mires, él no te va a mirar. No. Es decir, luego, digamos, el tema de la misdirection, con cámara es tú no la controlas exactamente igual. Es decir, no funciona todo igual. Yo, por ejemplo, no subo mucho contenido en vídeos y tal, porque yo en directo puedo controlar eso muy bien, pero cuando grabas un vídeo, la gente lo ve 15, 20 veces a cámara lenta y con la pausa. Claro. Entonces, yo puedo, o sea, todo lo que tenga que ver con mi direction, que yo te hago así, pues la primera vez a lo mejor te has dejado llevar, pero a la segunda tú estás flechado por la otra mano. Claro. Y claro, eso en vídeo, y luego al final, claro, pues la gente comenta y es que además dicen, en el minuto 1,28 se le ve que, con lo cual se te quitan las ganas de subir nada. Sí.
Porque además hay gente, y eso no lo he entendido, bueno, no lo he entendido, como que se reafirma su conocimiento, es decir, para que el resto sepan que él lo sabe, pues lo comenta, lo escribe, sí, porque hace no sé qué, es decir, alguien hace un juego y hay alguien que escribe y dice, sí, porque ha hecho no sé qué pase y luego ha hecho el cambio de Winch is From con no sé qué. Pues muy bien, si yo ya sé cómo lo he hecho, no hace falta que lo escribas. Claro. Es decir, entonces hay veces que ya te digo, se te quitan un poco las ganas de subir más cosas. Yo si subo algo tiene que ser que está perfecto. Sí, aunque lo revisen 1000 veces no van a encontrar nada, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y también para complementar la pregunta de la tecnología como tal, ¿qué piensas tú respecto a que hoy en día todos los tutoriales, por eso es que yo les decía, esta iniciativa es de compartir sus experiencias, no tanto revelación de juegos y estas cosas, porque vemos que hoy en día en todos lados se está revelando cantidad de imágenes. ¿Qué piensas de esto, de la revelación masiva de efectos? A ver, es cierto que estamos en otra época y habrá que adaptarse, no sé de qué manera, porque los magos que hemos aprendido de libros y que hemos vivido un poquito más ese secretismo que había antes, pues de primeras todo esto nos rechina. O sea, ves destripado un juego en YouTube y Sí. te pones malo, ¿no? Es cierto que al final hay que, o sea, no estamos obligados a crear afición, pero el que tiene interés y afición, de alguna manera accede. Y hoy en día, Internet es la puerta para todo, ¿no? Claro, yo pues, con mi hijo o con gente que hablo, antes nosotros hacer un trabajo para el colegio era coger la enciclopedia y copiarla. Y eso te valía, porque el profesor decía, oye, se ha tomado la molestia de ir a la enciclopedia y copiarlo. Pero hoy en día eso no vale, porque control C, control V y a funcionar. Listo. Con lo cual, claro, hay que adaptarse. Y con la magia nos pasa un poco igual. Hombre, yo creo que hay juegos que se revelan que son para crear afición, pues que son juegos sencillitos, y hay canales, por ejemplo, el canal de Domina la Magia de Borja Montón, que ya al principio revelaba más un poco a diestro y siniestro, pero ahora es con cierto criterio y el objetivo que él tenía un poco también era, es decir, el que busca magia en Internet, que encuentre algo que esté un poco dirigido, que encuentre algo que sea un poco progresivo y demás. Y luego hay otra gente que es revelar por revelar, es decir, cogerte el número de Eric Chen y decir, que además es muy gracioso, porque la mayoría de los que dicen que revelan el método es que no dan una. Sí. Entonces, y además te lo pone ahí el clip ahí de revelado cómo hace, no sé qué, y te pones a verlo y dices, hombre, te lo has inventado muy bien, pero vamos, que no quiere decir que sea así. Entonces, eso ya es revelar por revelar, porque coger juegos de magos profesionales y ponerte allí a contarlos cómo se hace o cómo, o porque te has comprado el juego, bueno, te lo has comprado, te lo has bajado, te lo han pasado, y grabarte un vídeo destripándolo, eso ya no, creo que no le aporta a la afición a la magia, le aporta al hecho de destripar y de conocer por conocer, y luego como cada uno lleva eso, porque luego hay gente de este tipo que va a una actuación y haces un juego y son los que están dando codazo al de al lado para explicarle, no, porque mira, porque ahí ha hecho, porque no sé qué. Es decir, ¿qué le aporta eso a la magia? Claro, no nada. Ya te digo, si es para crear afición, perfecto. Si es destripar por destripar, no le veo utilidad. Claro, y porque tal vez en alguna de esas revelaciones o en alguno de esos tutoriales, pues puede surgir algún nuevo adepto, ¿no? O algún nuevo aficionado. Claro, por eso digo que eso pasaba igual. Los juegos que venían en los fascículos, estos que te digo de Tamariz, pues no eran la gran revelación de la vida. Pero, bueno, también al final hay un proceso de selección natural y en la magia pasa mucho. Es decir, hay mucha gente que empieza en la magia porque tal, y cuando se dan cuenta que esto requiere de ensayo, de trabajo, de perfeccionar, de pulir, pin, 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 lo van dejando y se quedan. Eso lo decía Ascanio, ¿no? Creo que en la conferencia de la presentación hace una introducción que dice a quién va dirigido esto, ¿no? Y él habla que en la magia hay soldados rasos, capitanes y generales, ¿no? Claro. Y bueno, el soldado raso es el que está pues, pasando un poco el rato, haciendo no sé qué, están los capitanes que son ya tal, y luego los generales que son ya los maestros que... Y además yo me acuerdo que
cuando yo empecé con lo de Ascanio y empecé a leer esa conferencia, tú leías eso y tú solo pensabas, no soy digno, no soy digno. Sí, porque claro, tú leías Ascanio y, joder, y además me hace gracia porque decía, luego está el aficionado de verdad, que es ese que se levanta a las 6 de la mañana a ensayar y se lee los libros y no sé qué y no sé cuántos. Y claro, tú lo veías y dices, yo no hago eso, yo soy lo peor. Y mira, a día de hoy, claro, para compaginar la magia con mi trabajo, pues cuando tengo un concurso o tengo una cosa así seria, pues me levanto a las 5:30 de la mañana a ensayar, porque no tengo materialmente tiempo a otras horas. claro. Claro, y a ver, platícame, ¿por qué es que no has como tomado esta decisión de decir, bueno, me voy a dedicar de lleno a la magia? Ya, la verdad es que me lo preguntan mucho y además ahora pues con todo esto que he tenido más oportunidades de salir fuera a nivel, pues eso, a nivel internacional, en el castillo y demás, mucha gente me dice, pero tú, ¿por qué no dejas el trabajo que tienes y te dedicas a la magia, ¿no? Es verdad que, claro, yo estudié, o sea, yo soy ingeniero de telecomunicaciones Okay. y bueno, estudié y nada más terminar la carrera digamos, me puse a trabajar en ello. Y al final, yo no he tenido mucha época de buscar trabajo, porque es verdad que entré en una empresa y al año me cambié y llevo 20 años en la misma empresa. Es decir, y claro, al final tienes una serie de gastos y de tal, y yo admiro mucho a los magos que se dedican profesionalmente porque es buscar trabajo todos los días. Es decir, yo me levanto, ahora no, porque estoy teletrabajando, pero antes yo me levanto y sé dónde tengo que ir a trabajar. Pero yo, por ejemplo, que hablo con Luis, con Olmedo, y es un currante nato, porque él tiene lo que él llama horario de oficina, que es buscarse actuaciones, buscarse conferencias, buscarse, ahora tiene la tienda, es decir, ahí tienes que ser muy activo para vivir exclusivamente de la magia. Y entonces yo creo que siempre me ha dado un poco de miedo porque ya luego ya tienes familia, el hijo, la mujer, la letra del coche, del piso. Y entonces también es cierto que me deja, el trabajo que tengo me deja conllevarlo. Es decir, yo tengo mis actuaciones y mis conferencias y si me tengo que ir a un congreso a actuar y demás, y de momento lo puedo compaginar, ¿no? Al final me lo quito de vacaciones. Claro. O sea, el año que tuve que ir al Thyssen de Corea, más las 4F de Nueva York, más lo del castillo, pues ese año en verano me pude ir una semana con la familia, que claro, me decían, oye, ¿Qué pasa? que al final, claro, entonces, por eso muchas veces cuando me dicen, oye, vente a México, joder, organizamos una gira y tal, pues claro, es que si me lo quito de las vacaciones, pues ese año Claro. ya voy penando. Mira, ahorita vamos a pasar este tema de vamos, de los sacrificios y de los viajes y esto, ahorita vamos para allá. Pero, a ver, platícame, Miguel, en el punto donde te encuentras actualmente, o sea, donde está el día de hoy, Miguel Ángel, ¿qué sigue para ti, amigo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente sueño? ¿Qué te gustaría hacer así? Bueno, pues a ver, mira, ahora mismo el siguiente paso sería conseguir cerrar el espectáculo que llevo años, porque yo tenía un espectáculo que se llamaba Mi público y mis películas, eran como dos partes, y una parte era más de salón y la otra era más de cerca, cartomagia y tal y cual. Cuando empecé a desarrollar el número del Soñando en Colores, pues toda la parte de cartomagia de ese show la quité para meter el número al final, porque se pisaba con algunos efectos, pues había efectos que eran comunes con dorsor de colores, había una asamblea que era común y tal. Entonces, digamos, toda esa segunda parte, que era mi cartomagia más personal y más tal, la quité del show. Crecí un poco la parte de salón y metí el número al final para poderlo rodar en público. Y entonces ahora, desde el año pasado, he retomado un poco el espectáculo ese de mis películas y entonces estoy ahora trabajando en poderle cerrar. Como siguiente a nivel tal, pues ahora teníamos el europeo, el FISEM europeo, que era ahora este mes, que me volvía a presentar, de cara pues, a bueno, poder ir al FISEM otra vez. Corea, la verdad es que estuvo muy bien y me quedó la espinita de que hubo algunos problemas técnicos, que si la cámara, que si no se vio bien, que si saltó una pista de audio cuando no tocaba, que no sé qué. Y entonces, independientemente del resultado, que fue muy bueno para mí, es decir, no tuve premio, pero tuve puntuación de segundo premio en un mundial, que para mí ya, o Ya es sea, alto. para mí eso ya es flipando, porque de hecho digamos que me quedé a un punto del tercero.
pero porque es que los terceros tenían puntuación de segundo premio todos. O sea, hubo muchísimo nivel en Corea. Entonces, tengo la espinita de ir a un Thyssen y hacer la rutina y que salga bien, que yo salga contento. El resultado de luego me da igual, pero al igual que las otras veces que he concursado, yo cuando he acabado la rutina he dicho, ha salido perfecta. Y luego ya lo que venga después me da igual. Pero sí que es verdad que por la situación y demás, no acabé súper contento en el Mundial. Entonces, mi idea era ir al europeo, a ver qué tal se daba la cosa, y de ahí poder ir a Canadá al Mundial. Perfecto. Sí, pues mira, hijo, de competir a esos niveles, imagino, ¿no? Tú ya lo debes de traer así. Es un sueño. Cuando yo empecé en la magia, ha habido varias cosas que yo tenía y las tengo en una carpeta guardadas. Cuando yo empecé la magia, ya no es que fuera un sueño, es que ni en el mejor de mis sueños imaginaba nada ni similar. Es decir, pues yo al poco de entrar en la magia, no sé cuántos, veo en un periódico de tirada nacional, que hay un artículo sobre las jornadas del Escorial que organiza Juan Tamariz, y viene la foto de los que allí asistían y tal y cual. Claro, yo eso cuando empecé, pues cuando hace, no sé, 5 o 6 años asisto por primera vez a las jornadas del Escorial, para mí eso es un sueño. Yo, cuando comencé la magia, había oído hablar del Congreso de las 4F de Búfalo. Uh-huh. Ni en mis mejores sueños. Pues cuando hace 3 años voy por primera vez a las 4F, yo estoy ahí flipando. Competir en un campeonato del mundo. O sea, yo que empecé con unos fascículos del colegio, o sea, del kiosco, y verme allí en Corea yo, esos 10 minutos antes de salir, que yo me acuerdo que estaba con Olmedo, o sea, para mí era como, tío, que estamos aquí. O sea, claro. ¿qué locura es esta, no? Qué bonito. Porque además nosotros en el Thyssen concursábamos el jueves, pero a partir del martes ya había números de magia de cerca compitiendo, de cartomagia y de tal. Y Luis y yo, que los vimos el martes, viendo el nivel que había allí, dijimos, solo con estar a la altura ya es la hostia esto, ¿eh? Es decir, con no salir a hacer el ridículo y, joder, la verdad es que se dio muy bien. O sea, se dio muy bien por las puntuaciones, por la sensación de la gente y por todo, ¿no? Pero ya te digo que son sueños cumplidos. Es decir, hay magos que están más habituados porque ellos viajan mucho internacionalmente, pues gente como Woody, como Rubiales, como tal. Para ellos su día a día, ellos es más normal ir todos los años al castillo. Yo cuando estuve una semana actuando en el Castillo Mágico, yo el primer día al salir allí, decía, a mí me cuentan esto cuando empecé en la magia y no, o sea, no me lo puedo creer, esto es imposible. Sí, que debe ser como el máximo, ¿no? Llegar a presentarte una semana. Claro, es decir, además, eso sí se nota, es decir, en el castillo el artista es el artista con mayúsculas. O sea, allí te tratan, la semana que tú eres artista en el castillo, ahí eres Dios. Wow. O sea, a mí me impresionaba porque mi show duraba 17 minutos, 16, 17. Y había gente que hacía 45 minutos de cola para verlo. O sea, que estaban 3/4 de hora esperando para poder entrar al pase, 16 minutos y para afuera. Y yo decía, como me falla algún juego, esta gente me mata. Sí. Claro, porque, Wow. o sea, y además, allí, claro, además en el castillo, que es un sitio súper exclusivo, ¿no? Dicen de los más exclusivos de Los Ángeles. La gente va. Además, allí conocí a un montón de magos de México que, claro, la semana que estuvimos nosotros era la semana española, que la organizó Benatari. Entonces, claro, estábamos en cerca, lo digo en orden, aunque estaba Inés, Okay. estaba yo y estaba Camilo Vázquez. Luego, en el teatro estaba Benatar, estaba Arcadio y estaba Rubén Vilagrán. Luego estaba en Parlor Woody y Rubiales, y luego en el otro estaban Gea y Javi Benítez. Claro, era una locura de semana. Sí. Con lo cual, claro, el castillo pues se llenó, ¿no? Se llenó de gente que vino a vernos. Claro, yo había veces que salía, corría a la cortina y veía magos sentados allí que yo decía, yo tengo el libro de este tío. Claro. Y ha venido a ver.
¿no? Para mí era, o sea, entonces, claro, además también compartir esa experiencia, ¿no? Con magos que han sido colegas tuyos, que habéis empezado con esto y el verte allí en el castillo, me ha pasado. Sí, qué bonito, qué bonito esas experiencias que obviamente podemos aprender, o sea, ¿no? O sea, que al final creo que es el máximo de todos los que lo practicamos en algún momento poder presentar, ¿no? Lo que hacemos a estos niveles, ¿no? Ahora, platícame, Miguel. Esta pregunta es muy curioso. ¿Hay algo que no te guste de ser mago? No de la magia, de ser mago. ¿Hay algo que no me guste de ser mago? Bueno, probablemente, y eso es el precio que yo creo que pagamos los magos, aunque yo cuando voy a ver una actuación quiero ser profano al 100%, de hecho, cuando hay algo que me engaña, no quiero que me lo expliquen. Yo me acuerdo de lo más reciente, una rutina de Pipo Villanueva, una que tiene que le hace una plata cobre china, ¿no? Que siempre vuelve la moneda de plata y tal y cual. Pues yo veía ese juego y yo no entendía absolutamente nada a nivel de interno. Y Pipo me decía, te lo explico. Y yo, no me lo expliques. O sea, es de los pocos juegos que no tengo ni la más remota idea de por dónde va. No quiero saberlo. Entonces, yo creo que a veces el conocer las tripas un poco de eso, pues te evita perder esa emoción mágica que ya solo vives en contadas ocasiones, que son las que hablamos, que se te quedan grabadas, ¿no? Porque, aunque yo nunca, ya te digo que voy a ver una actuación y siempre desconecto todo lo que puedo, pero hay veces que no, es inevitable que sepas cómo hace no sé qué, o que la versión que está haciendo es la que viene en el libro no sé cuánto. Entonces, digamos que esto es un poco lo que no me guste de la magia. El Claro. resto, Al final lo que va pasando es que va evolucionando tu nivel de asombro, ¿no? Ya llega un punto donde es muy lo vas complejo. perdiendo. Sí, y vamos, yo también cuando veo, me gusta mucho, yo siempre que veo los efectos por primera vez, yo los disfruto, siempre estoy como niño así viéndolos, ¿no? Y claro, o sea, queda registrado y después de que pase esta emoción, ya empiezas como tu cerebro en automático, ¿no? Es así, pac, 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 ¿no? Y cuando falla, cuando no encuentras cuando hay ese vacío, es cuando dices, no, esto es una locura. Ya desde que lo estás viendo, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Pero sí creo que todos pasamos por eso mismo. Ahora, Miguel, además de la magia, ¿practicas otro arte? ¿Sigues otro tipo de arte? Pues la verdad es que no me da mucho tiempo para mucho más, ¿no? En su momento, hace poquito me enganché con el tema de los cubos de Rubik, Ok, bueno, se puso de moda el tema de la magia con cubos de Rubik, que yo creo que el gran salto fue cuando empezó a haber magia con cubos de Rubik normales, sí, porque había el efecto del sol y tal, pero siempre era con un cubo que, bueno, lo resolvías y para casa, ¿no? Y cuando empezó a ver la magia con cubos, y digamos que me enganché, porque claro, primero tienes que aprender a resolverlo, pues para poder trabajar y tal, pero claro, empecé a ver canales de YouTube de cubos de Rubik, pero ya no del 3x3, sino de todo tipo de locuras, de cubos con formas, con tal, que se deforman, y me enganché y tengo ahí una colección de un montón de cubos. Y luego también, bueno, no, ¿qué te iba a decir? Claro, mi hijo ahora es pequeño, pues con los videojuegos, eh, enganchaba a la Play ahora en la cuarentena, me está salvando el Fortnite y jugar con mi sobrino y mi hijo a estas cosas. Pero claro, cuando ya tienes entre el trabajo, la familia y demás, sacar tiempo para ensayar, para leer, pues si cuando me he puesto a escribir, si he montado una conferencia, escribir las notas de conferencia, para mí, claro que al final mis notas de conferencia se convierten en libros, porque claro, la última que escribí, que era de la conferencia de Ases para Arturo, pues eran dos juegos, pero al final me salieron como 130 hojas con 250 fotos y 40 vídeos. Lleva el panfletito. El panfletito que al final es un libro así. claro. Y claro, escribir eso, al final tienes que sacar tiempo casi de donde no lo tienes. Porque escribir cartomagia técnica es un pestiño, es terrorífico. Sobre todo si la quieres describir al nivel al que a mí me gustaría leerla. ¿Vale? Es decir, y eso me pasó. Yo cuando escribo algo siempre procuro que el texto esté autocontenido, porque yo eso ya lo sufrí cuando empezaba con esto de la magia,
con alguna técnica, y además me acuerdo que yo estaba leyendo los libros de Ascanio y en el juego de la fuerza motriz del pensamiento, que es como la versión que él tiene del en todas partes en ninguna, pues hay un momento que decía, y coja un break con el anular, meta el anular y no sé qué, y haga el pull curry turnover change, ¿vale? Pero no lo explicaba. Y entonces, claro, yo seguía todo el juego, que además me gustaba mucho, y me quedo con el dedo ahí metido así, y una técnica que no sabía cuál era, con lo cual el juego ya lo tengo que aparcar, lo he hecho para un lado y paso a otro. Pues en esa época estoy con el Sonata de Juan, estoy viendo el juego de los días negros, que tiene una charla introductoria súper divertida, que me gusta mucho la temática, y de pronto dice, meta el anular en el break, y yo, ay no. Y dice, y haga el pull curry to novel chain. Otra vez, me cago. Y tampoco lo explicaba. Y claro, yo dije, joder, esto no puede ser. O sea, y entonces, claro, yo en todos los juegos o todo lo que publico están descritas todas las técnicas, las más básicas, ¿no? Es decir, no te voy a contar cómo se hace la endgame, Claro. pero todo el resto lo explico todo. Es decir, la esquina superior derecha con no sé qué, y además, si es una versión de una técnica en la que le he cambiado algo, le he hecho algún manejito, pues la cuento con todos los detalles. Y claro, escribir eso es muy tedioso. O sea, luego es verdad que le meto vídeos y le meto las imágenes y le meto tal, pero al final eso te lleva muchísimo tiempo, con lo cual no me da tiempo para mucho más. Sí, son muchísimas horas de trabajo de escribir así con esta prontitud y exactitud, pues todo, ¿no? Imagínate, ¿no? Es mucho, mucho trabajo. Ahora, Miguel, ¿has tenido que sacrificar algo por la magia? Pues no lo sé, supongo que tiempo, porque, claro, es que, bueno, mi mujer a veces lo hablamos, pero yo ya venía con la magia, ¿vale? Es decir, yo empiezo en la magia con 13 años, tengo ahora 44, yo no sé qué es mi vida sin la magia. Claro. Es decir, la magia forma parte de mi vida y soy como soy por muchos factores, ¿vale? De familia, de educación, de mi pareja, de mi familia, pero soy también como soy por la magia. Es decir, mi manera de pensar, mi manera de analizar, me ha ayudado mucho. Es decir, al final la magia te crea una mente analítica, ¿no? Y eso lo extrapolas a tu vida normal. Es decir, el hecho de actuar profesionalmente, pues claro, a mí eso me sirve también para el trabajo. Es decir, yo tengo muchas reuniones y tengo muchas no sé qué, y a lo mejor otra persona tiene que hacer una presentación ante 20 personas y se pone súper nervioso, y para mí son públicos. Entonces, claro, yo cuando tengo que hacer una presentación digo, pero no te impone esto o no tal, y yo, bueno, son 20, es decir, he actuado en teatros con 1200. 20 tíos que son, pues nada, claro, entonces, al final la magia, no sé si, claro, evidentemente sacrificas cosas, como te decía antes, pues si me voy a un congreso sacrifico tiempo de mis vacaciones, Claro. Sacrifico tiempo de sueño, claro, porque si me levanto a las 5:30 a ensayar, pues no estoy durmiendo. Pero sacrifico, bueno, ya te digo, tiempo de estar con la familia y tiempo de tal, pero no más. Perfecto. Sí, en general lo traduces como tiempo, que no te rinden como muchos los días, ¿no? Para hacer muchas más cosas que quisieras Claro, hacer. no te da la vida. O sea, Correcto, correcto. Ahora, yo tengo claro, pero tú dime, ¿cuál crees tú que es tu sello personal, o sea, tu marca, a diferencia de la magia en general, del resto de lados? por un lado están los cuadritos, ¿no? Que siempre, al final, estas cosas me encantan porque surgen de una manera casi sin darte cuenta, sin saber por qué, y al final es tu sello, ¿no? Pasa igual que el nombre, ¿no? Lo del nombre del Miguel Ajo, pues el ajo surge de un error en un cartel. O sea, a mí en mi familia siempre me han llamado Ajo, pero Ajo solo, simplemente Ajo. Porque yo no sé allí, pero aquí en España, a todos los niños cuando son pequeños, siempre de las primeras cosas que se le dice lo de ajo, ajo. Entonces yo tengo un hermano que es 2 años mayor que yo. Y entonces, claro, cuando yo era un bebé, pues mi hermano tendría 2 años y medio, 3 años. Y entonces él veía que todo el mundo se dirigía a mí y me decía ajo. Y entonces mi hermano pensaba que yo me llamaba Ajo.
Y entonces mi hermano decía a mi madre, mamá, el ajo llora, el ajo quiere el chupete, el ajo tiene hambre. Y entonces, claro, a mi familia eso le hizo mucha gracia. Y entonces, a partir de ahí, toda mi familia siempre me han llamado ajo. Ok, de cariño. Y la primera actuación que yo tuve, que fue una actuación benéfica, pues en una asociación, creo que fue cuando el huracán Mitch, en el año 99 me parece que sería, pues el que estaba haciendo los carteles para anunciarlo en todos los lados, pues era muy de poner como el nombre y el seudónimo, ¿no? José el no sé quién, Raúl el no sé cuántos, tal. Y él ya había escrito Miguel. Miguel, y me dijo, yo estaba pues como a la otra punta de la mesa, y me dijo, oye, ¿qué nombre artístico te pongo? Yo nunca me lo había planteado porque ya te digo que era mi primera actuación, y le dije, pon Ajo. Y entonces él puso Ajo. Y a las 2 semanas, cuando llega el cartel, veo que pone Miguel Ajo. Y yo, no, era Ajo solo. Pero ya apareció como Miguel Ajo y de ahí siguió para adelante y demás. Y bueno, lo de los cuadritos igual, fue otra cosa un poco casual, pero a nivel de magia, a ver, a nivel de magia, mi magia, pues es cierto que a nivel presentación, como hemos dicho antes, siempre procuro contar algo y la mayoría de las veces suele ser algo personal, es decir, hay mucha verdad en la magia que hago. No suelo yo decir, es que tuve un abuelo que me... no sé qué, no. Es decir, si hay un juego, es verdad, que nombro a mi abuelo, es porque es cierto, ¿no? Hay un juego que hablo de las películas del oeste y entonces comento que hubo una época que mi abuelo vivía en mi casa y por las tardes yo merendaba con él, por compartir ese rato, y en la tele echaban un ciclo de películas del oeste, y entonces hago un juego que tiene que ver con las películas del oeste. Y nombro a mi abuelo, ¿vale? Pero eso es verídico, es verdad. Pero digamos que mi magia, procuro siempre contar algo personal, y a nivel técnico, sí que o sea, me gusta mucho la gestualidad, es decir, siempre procuro que estéticamente sea bonito de ver, siempre procuro que visualmente esté todo bien colocado en la mesa, ¿no? En el escenario nuestro, que es el tapete, pues, y eso lo aprendí, yo creo que me lo dijo, no sé quién era, ¿no? Que si tú, por ejemplo, en tu actuación la grabaras y le dieras a la pausa en cualquier momento, que esa foto fuera bonita. Wow. Es decir, no, esto de tener el estuche por aquí, el otro por aquí, es decir, una imagen así, a no ser que lo busque intencionadamente, no. O sea, siempre procuro que las cosas estén bien colocadas. Esa gestualidad, que eso también es muy, muy influenciado por Gaby, ¿no? Esa gestualidad de las manos. Sí. Y luego a nivel de tripas, pues es verdad que no le tengo miedo a la técnica en ese sentido, pero porque, como te he dicho antes, no tengo fechas de entrega ni compromisos con nadie. Y si una técnica es el camino más directo para conseguir el efecto, si me tiro 1 año y medio practicándola, pues ya está, pues 1 año y medio ensayándola hasta que salga. Entonces, y siempre procuro, esa mentalidad muy ascaniana, la construcción interna de los juegos, ¿no? El que la trampa esté bien repartida, el cómo abordas el final, el cómo se construye toda la rutina para que no haya momentos donde tienes que hacer toda la trampa a la vez. Pues el cómo trabajar esas acciones de continuidad, esas acciones sedal, sí, todo muy influenciado por Ascanio, pero a nivel de tripas sí que procuro cuidar mucho la construcción también, ¿no? Claro, claro, y se refleja, o sea, digo, todos sus juegos, todos gozan de esta como armonía estética, de manejo, de movimientos elegantes, fluidos, ¿no? O sea, vamos, yo te digo que los he visto varios y te puedo decir, sigo, Hombre, sí, también, por ejemplo, claro, lo que te decía, es decir, mis referentes son esos. Entonces, claro, si tú tienes como referente a Miguel Gómez, que para mí es de los mejores técnicos del mundo, pero sin duda, es decir, yo he visto cosas, pues Miguel Gómez, Williamson y no sé, es decir, o sea, si tu nivel de referencia es este, claro, aunque tú solo llegues aquí, pero va a ser muchísimo más que esto. Es decir, yo a la hora de ensayar un juego, además, como te digo, yo tengo la suerte de coincidir con Miguel, aparte del trabajo, porque actúo habitualmente en el local que él tiene de magia, ¿no? En la grada mágica, por lo cual, pues siempre cuando tengo una versión de algo se la enseño a Miguel. Y Miguel no se corta.
si te tiene que decir que algo es una mierda, te lo va a decir. Con lo cual, enseñarle un juego a Miguel ya puede ir fino. Claro, yo me acuerdo, a mí Miguel Gómez siempre me había dado muchísimo respeto. Y claro, yo le veía en la 6 los lunes, pero yo tardé casi 2 años en que me viera hacer un juego, porque yo en cuanto que le veía aparecer escondía la baraja. O sea, yo estaba así y veía a Miguel y hacía pum y la guardaba. No fuera a pedirme que le hiciera un juego. Claro. O sea, a mí siempre me han puesto mucho respeto y entonces el tener esos referentes hace que seas más exigente contigo mismo, ¿no? Ok, pues sí, pues ahí está el sello. Ahora, ¿te gustaría si hacemos otro jueguito, Miguel? ¿Qué te parece? Mira, tengo por aquí, si quieres pincha o Ya que la estoy. vean. La otra cámara, en esa me voy a ver. Espera que me ponga aquí. Vale. Fíjate, me pongo de pie. No sé si habréis oído hablar de los trileros. Sí. Sí. Son estos que se ponen en la calle, ¿no? Con los taponcitos y el guisante. Yo recuerdo de pequeñito haberlo visto aquí en un sitio y lo hacían con cartas. En este caso, con dos, a ver si lo tengo aquí, con 2 ochos negros y una carta roja diferente y distinta que siempre iba al centro, ¿no? En este caso, la J de corazones, que tú desde ahí has tenido que ver cómo la he girado, ¿verdad? Claro. Cómo la giré al revés de las demás. De manera que al estar vuelta, ¿verdad? Se sigue más fácil. No, mira, la que está vuelta es un 8, ¿vale? La J es la roja, diferente, distinta. Como veo que es un poquito confuso, empezamos desde el principio. Es decir, con lo de los trileros y los 2 ochos negros y la carta roja, diferente, distinta, que va al centro. Y tú desde ahí has tenido que ver cómo la di la vuelta, ¿no? Al revés de las demás. Claro, llegado a este punto, hay gente que me dice, ¿cómo es posible? Y es porque el otro 8 también. Entonces, al dejar el 8 de picas en el centro, todo el mundo sabe que la J es la roja y distinta que va al centro. Claro que para que fuera roja y distinta, habría que frotarla y que fuera roja y distinta. Entonces, sí, claro, No. porque al ser la única de distinto color, se distingue, ¿verdad? Bueno, en realidad no, ¿eh? En realidad hay 2 que son rojas y una que es azul. Pero no apostéis dinero porque con tal de que no ganéis, he llegado a ver cómo son capaces de soplar que las 3 cartas sean rojas y que ninguna sea distinta. Ahí está, ahí está. ¡Qué locura! Eso, Miguel. Pues este es uno de, bueno, como decía Arturo, de los juegos credenciales mío de alguna manera. Yo a este juego le tengo muchísimo cariño. De hecho, mi mujer, que me lleva viendo hacer magia toda la vida, dice que este es su juego favorito. Y si ella, que me ha visto hacer mucha magia, lo dice, por algo será. Además, yo me acuerdo, este juego, yo el primer día que ingresé en la SEI, como te digo, cuando llegué estaba de vicepresidente Manolo Talman. Y entonces yo llegué y me dijo, hazme un juego. Y le hice este juego. Y no estaba así, tal cual, ¿no? Pero le hice este juego. Y entonces, según me vio, me dijo, perfecto, te examinas la semana que viene. Y yo, no. Porque normalmente, claro, tú cuando accedes, pues hay como unos 6 meses donde te dejan que vayas a la sociedad y eres aspirante. Pero cuando me vio hacer este juego, me dijo, la semana que viene te examinas. Wow. Entonces, claro, desde entonces, siempre que he tenido alguna situación así un poco de compromiso, digamos que es como mi juego credencial, ¿no? Que siempre lo hago al principio y me gusta mucho también. Le he dedicado mucho trabajo, mucha historia al juego. Le tengo mucho cariño. Mira, te voy a leer los comentarios que nos están escribiendo. Brandy nos dice, wow, qué genial. Kevin Estrada, wow, en verdad es de mis juegos favoritos, gran talento. Sí. Juegazo, juegazo. Ahora, mira, alguna anécdota, Miguel, que nos quieras compartir. Me imagino, me gusta que ustedes nos compartan estas anécdotas porque en el círculo de magos, en toda esta zona donde están y demás, deben tener infinidad de anécdotas, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir, que sea, puede ser graciosa, no sé, algo que te haya sucedido en algún congreso, algo que te venga a la mente que digas, esto les quiero compartir? ¿Qué te haya pasado con otros magos? Yo qué sé, han pasado muchas de locuras. Mira, por ejemplo,
me acuerdo de una actuación que tenía aquí en el Teatro Encantado, que es la sala que tiene Buddy Aragón, aquí en Madrid también. Pues, en Madrid tenemos la enorme suerte de tener varias salas que son para magia de cerca perfecta, porque son como de 40, 50 personas en una grada y tal. Entonces tenía un día una actuación allí en el Teatro Encantado y, como te digo, yo trabajo y pues no sé si era un viernes o un jueves, con lo cual yo tenía que ir por la mañana a trabajar. Y como no sabía si me daba tiempo, pues eché todo el material desde por la mañana ya en el coche. Y entonces yo durante la actuación hago la aparición de una botella de vino, ¿vale? Espera, tengo esto aquí y no hace más que saltarme. Vale. Total, que yo tenía en el maletín todo el material de la actuación y la botella de vino. Era verano, pues cuando llegué, era además de esas aprendí, luego te cuento la lección aprendida. Cuando llegué al sitio y abro el maletín estaba encharcado así porque la botella de vino había reventado. O sea, del calor, dilató el corcho, sí. Escupió el corcho y me llenó todo el material de la actuación, estaba calado en vino. No. Con lo cual, yo tenía una sesión de 1:30 y... Claro, me di cuenta al llegar allí, ¿no? No me daba tiempo a ir a casa porque yo vivo a no sé cuántos kilómetros de allí. Y entonces tuve que medio improvisar un show entero que yo soy muy cuadriculado, ¿vale? Es decir, hay otros magos que dicen, bueno, pues cojo la baraja y tiro y tal, pero como te digo, todo el show yo lo tengo como guionizado y tal y cual. Y entonces, empecé a pensar, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer aparecer la botella de vino? Sí, pero no tiene vino. Bueno, pues aparece vacía, pero oler huele a vino todo, con lo cual el olor ya va a cantar. Luego me tenías con el aire acondicionado secando el periódico recompuesto allí para que tal. El número final no lo pude hacer, que además era como un número de concurso. Claro, imagínate, yo llevaba como todo el material para el número de concurso final, que era con el que cerraba. Pues claro, la baraja, en lugar de ocupar un estuche, la baraja estaba así. O sea, tuve que improvisar toda la actuación como pude, la saqué, pero una locura, o sea, y además, claro, lección aprendida, porque el vino que utilizo era un vino espumoso y entonces a partir de ahí no llevo vino, llevo agua con colorante. Mira. Que ya no tiene gas. Sí, entonces, claro, vacío la botella, le meto agua, le meto como el vino que aparece rosado, le meto colorante hasta que tiene el mismo tono del vino y ya le pongo el corcho y lo cierro y tal. Con lo cual, yo sé que no me explota la botella. Imagínate qué locura. Sí. Y luego, mira, de esas, cuando estuvimos en el castillo, allí en la sala de cerca, ¿vale? Son todo, bueno, el castillo es todo como muy formal, ¿no? Tienes que ir de traje, camisa, no sé qué, no sé cuánto. Y estaba el Goldfinger, que es como el que controla un poco eso. Y entonces nos dijo que por favor tuviéramos muchísimo cuidado con la mesa, la del cerca, que la acababan de forrar, ¿no? Que le habían puesto todo el tapete nuevo, con la orla, el buclet y tal. Y quien actuaba después, en el siguiente turno al mío, era Camilo. Y Camilo hacía la rutina, no sé si la habréis visto, seguro que sí, la de la carta que aparece dentro de la botella de whisky. Claro, cuando aparece, él vuelca el whisky en el vaso, que claro, se le llena el vaso hasta arriba para darle la botella al espectador y tal y cual. Pues bueno, el primer día que ya nos avisan que tengamos súper cuidado con la mesa, yo estoy viendo la actuación de Camilo, pues según deja el vaso con el whisky en la mesa, hace todo el charco. ¡Pah! Al tapete. Eso el primer día. Imagínate 28 actuaciones en una semana. Cuando terminamos le dijimos, Camilo, firma la mesa y que la cuelgue de recuerdo. Porque, o sea, le decía, no, si esto se limpia, esto.
La mesa se quedó de recuerdo ya para él. Sí, debe ser. Como este tipo de anécdotas que son buenísimas, ¿no? Ustedes que van a todos estos congresos y demás, infinidad nos platicaba, te la comparto rápido, nada más. Nos platicaba Luis Olmedo una que le pasó estando en Asia, en alguno de los congresos allá en Japón, no sé, que se quedó sin traductor en mitad de la conferencia, ¿no? Imagínate, una locura, ¿no? Y como estas anécdotas que son únicas, o sea, que solamente las podemos conocer, pues, en base a sus experiencias. Sí, es un poco locura, ¿no? Y lo que vive, bueno, a nivel concursos es que es una locura también por los nervios, por lo que ocurre en el backstage, ¿no? Yo me acuerdo en el FISEM, claro, estábamos Luis y yo en bambalinas, ¿no? Digamos, en la parte de atrás. Y, tú ya has visto, es decir, el FISEM, el cerca, ¿vale? Que eso es un tema que, bueno, tiene que haber, yo creo que tiene que haber una disgregación ya porque, entiéndeme, lo que está surgiendo una nueva corriente de magia que podríamos decir que es magia proyectada, pero no es magia de cerca, ¿vale? Para mí la magia de cerca es la que la gente se puede sentar en la mesa a ver la magia, ¿no? Y entonces, no digo ni que es mejor ni que es peor, simplemente Estoy en es entrevista, ¿qué distinta pasó? y creo que son ligas distintas, es decir, no se puede competir por igual. Si yo llego y me hago la magia aquí, es decir, los números de concurso mío o de Luis Olmedo los podemos hacer en un bar, pero hay otros números que no. ¿Vale? Es decir, no son magia real. O sea, un miembro del jurado no se podría sentar a la mesa a ver esa magia, ¿vale? Y hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estábamos atrás, nosotros veíamos las mesas y las cosas que allí pasaban. Y claro, yo le decía, digo, es que esta mesa tiene más ingeniería que los proyectos en los que yo trabajo, ¿sabes? O sea, esto aquí, que está muy bien, porque de verdad que al final se consiguen emociones y sensaciones, que es de lo que busca la magia. Pero igual que hay categorías, es decir, igual que las grandes ilusiones no compiten con la manipulación, ni la manipulación compite con las palomas, pues ese tipo de magia no puede competir con la cartomagia o con la magia de cerca, la micromagia real. Claro, ¿vale? Decir, claro. Y al final, como dices, es una nueva tendencia que está surgiendo, ¿no? O sea, Claro, porque además, ¿qué ocurre? Que al final los premios se los están llevando este tipo de magia. Y eso al final, nos guste o no, pero todo, o sea, al final los premios y los concursos y demás crean tendencias y crean corrientes. claro. Es decir, y no hay más que verlo. Es decir, cuando gana Xin Lin, crea una corriente de magia y de magos que siguen ese camino, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que la magia de cerca real va a desaparecer. Va a desaparecer en cuanto a esas tendencias. Porque nadie se va a preparar un número de esas características de magia cuando sabes que compites en desventaja con ese tipo de cosas. Sí, claro. Es decir, porque al final, ¿por qué me voy a meter yo en un número y me voy a dejar los dedos manipulando cuando hay una mesa que lo hace solo? Correcto. Es decir, claro, yo cuando estábamos en Asia, Luis Olmedo hacía su número de rodillas en una moqueta. Y allí se volvían locos, porque decían, pero lo puedes hacer aquí. Y Luis, claro, mira, pum, 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 pum. Para ellos es inconcebible. ¿Por qué? Porque o me vengo con mi mesa, o mi ayudante, o lo que sea, o tú esa magia no la puedes hacer. Claro. Entonces, la magia real de cerca, la que yo tengo un tío aquí, yo mi número, enseñando en colores, lo hago con 4 personas sentadas a mi lado. Es decir, y luego, ¿qué ocurre? Que tú vas a montar una gala en un sitio de magia de cerca de verdad y ese tipo de números no se pueden hacer. Sí, correcto. Sí, al final pues queda como sacrificado, ¿no? Todas las horas de trabajo que se imprimen en una rutina con técnica. Claro, o sea, yo al final la monto porque yo solo he preparado, digamos, en toda mi vida dos números de concurso. Pero el primer número de concurso, luego he estado cerrando con él mi show durante casi 15 años.
y el último que he montado es con el que cierro el show ahora. Es decir, yo no monto un número para morir en el concurso. Yo lo monto porque, además, en el número yo he tenido que hacer una inversión económica. Es decir, por la cuenta que me trae, ya puedo estar haciendo este número los próximos 20 años. Tiene que ser rentable. Porque, claro, ya al final ha habido como cosas muy específicas y me he tenido que imprimir barajas y tal, y entonces, claro, te piden unas cantidades mínimas. Claro. Entonces, por la cuenta que me trae, ya puedo hacer el número unos cuantos años. Sí. A ver, ya tienes stock para hacerlo unos años. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Pero, claro. Mira, vamos a entrar por el último par de preguntas, Miguel. Y con eso terminamos. Antes dejamos un espacio para que la gente que está viéndonos en este momento, pues ahí en el chat nos haga alguna pregunta, ¿no? Mientras hago lo siguiente. Todas las preguntas me gustan mucho. Estas dos en especial. Es que las respuestas que me han dado no tienes idea de lo que ha generado, ¿no? Esa es la penúltima, Miguel. ¿Qué técnica consideras tú debería ser indispensable para cualquier mago? Que sí o sí la deba de manejar. Ojo, porque al decirle técnica, puede ser mecánica, interpretativa, comunicativa, ¿no? En todo el globo de lo que debe tener un mago, ¿cuál consideras tú que es indispensable? A ver, indispensable la comunicación. Es decir, hay que ser artista. Si tú quieres si lo que estábamos hablando antes, si tú quieres que tu magia llegue, que tu magia emocione y trascienda al puzzle, hay que ser artista. Es decir, y artista es comunicar, mirar, plantarse en el escenario, tener cosas que contar. Es decir, eso me parece indispensable. Porque es verdad que cuando estás empezando, y eso lo notas con el paso de los años, es decir, cuando te haces la magia para ti, porque yo hay algo que le pregunto a la gente, sobre todo en situaciones comprometidas de un concurso, no sé qué, le digo, ¿recuerdan la cara de algún espectador? No se acuerdan, porque no les han mirado. Claro. Es decir, se han mirado sus manos, el rollo que se saben ellos, pero para mí esa parte, la parte mecánica, la parte no sé qué, es una capa que debe ir sola, en automático, como cuando conduces. O sea, tú cuando estás presentando magia tienes que estar presente. Es decir, esto se tiene que hacer solo, sin pensar. Tú no puedes pensar si tienes que coger un break de 4, hacer un empalme o hacer un salto. Esa parte tiene que funcionar automáticamente. Y tú tienes que estar contando, comunicando, mirando al público y demás. Eso para mí es indispensable. Si nos metemos ya con las cartas, hombre, saber sujetar la baraja es muy importante. Que no es... Es decir, hay magos que ya les ves cómo cogen la baraja y dices, mira, mal. Mal. Sí. Y a partir de ahí te lo voy a pasar a cuáles son mis técnicas favoritas, ¿vale? Okay. Te lo voy a dejar, evidentemente, yo en el culebreo me he dejado la vida. Versiones, en el estudio, en el no sé qué. Es decir, yo hago un taller de 9 horas de culebreo sin lejadas con la gente. 9 horas. Ahora, salen de allí haciendo el culebreo. Al final, en todo el taller, entre unas cosas y otras, contamos más de 60 variantes. Pero, por ejemplo, es algo que yo creo que es que no se ha entendido bien y yo cuando lo veo me pongo malo. Mira, si pinchas en la otra o para que veas. Ahí está. Yo estos culebreos así, ajá, me pongo enfermo. Ese frotamiento de las cartas, sí. El culebreo no es así ni se concibió así. Es decir, Ricky. ¿Eso por qué? ¿Por qué? ¿A santo de qué? Sí. Es decir, el culebreo es solo la expansión y ya está. Y como mucho puede evolucionar a otro movimiento. Puede evolucionar a una enseñada. Puede evolucionar a una dejada. Puedes evolucionar a una expansión o a un abanico.
Claro. Pero eso de quedarse aquí así. Es decir, ¿por qué los magos hacen eso? Porque esta carta es doble. Claro. Y entonces te sientes culpable y la mueves mucho. Si la doble fuera la de abajo, si la doble fuera esta, que lo puedes hacer igual. Es decir, yo esta la tengo aquí, nadie movería esta carta. Sí, no. Porque no tendrías necesidad de hacerlo. O sea, simplemente harías, pues mira, aquí está, ya está. Sí. Es decir, y el culebreo, pues expandes y ya está, y te paras. O dependiendo de lo que quieras hacer. Si yo, como antes, te quiero enseñar que todas las cartas son rojas, pues vengo aquí y como mucho, pues hago esto y te enseño que son rojas. O abro y digo, mira, y aquí se han venido, roja, roja. Y ya está. Claro. Es decir, de mis técnicas favoritas. Y luego otra que también le he dedicado mucho es el empalme diagonal. Es decir, el empalme y luego derivado, que es casi igual, el empalme a una mano, ¿no? Wow. Que también lo utilizo mucho en un gesto y ya está. Sí, claro, que al final te da, o sea, manejar estas técnicas a full en cartomagia, pues ya te da un abanico. Claro, pero es que hay muchas veces que puedes decir, es matar moscas a cañonazos, pero o sea, si yo tengo una carta y la quiero controlar abajo, Sí, yo aquí he hecho un empalme diagonal y la he llevado abajo y la he desempalmado. Pero es que, o sea, la vida externa de esto es la más normal del mundo. Es decir, es lo que te decía antes, para mí la técnica no es un escollo si es un camino directo. Es decir, hacer técnica por hacerla no lo hago. Pero hay veces que el camino hacia el efecto, es decir, tú unas viajeras al bolsillo, te puedes inventar 400.000 versiones sin empalme, pero la más directa es haciendo un empalme. Claro. Es decir, y lo otro es dar vueltas para no trabajar. Claro. Sí, y ahí está, y al final concuerdo, y muchas de esas respuestas han sido, ok, la técnica que por cajón debe tener un mago es la comunicación, interpretación y comunicación. Sin esto, puede estar revestida toda la mejor técnica del mundo, pero si no comunica nada lo que estás haciendo. Claro, eso no vale. O sea, el ser un mago que estás así tú y te haces tus cosas y tal, Claro. pues para ti, para tu casa, maravilloso. Para transmitir magia, no te vale para nada. Perfecto. Pues ahí está la respuesta, chicos. Vamos con la última y pasamos a unos comerciales. Miguel, la última pregunta. Es de mis favoritas. Y mira, el que nos respondan esto nos abre todas las opciones, variantes y veredas para conocer, ¿no? Muchas de las respuestas que nos han dado también ya sí los conocemos, pero otras no, ¿va? Voy para allá. En el hipotético caso, Miguel, que tuvieras una reunión muy personal, digamos 50, 100 personas, por ahí así, ¿no? Bueno, algo muy personal, pero muy importante, que fuera una fiesta que tú quisieras hacer. Y tuvieras que contratar a un colega para que fuera el entretenimiento de la reunión, ¿a quién contratarías y por qué? Pues en una reunión y demás, mira, de los magos más comerciales y demás que conozco, más completos, te voy a decir dos porque creo que son muy equivalentes y ellos ambos se consideran casi hermanos mágicos en esto, que son Joaquín Matas y Alberto Figueredo. Son de los magos más completos que he visto porque hacen cerca, porque hacen salón, porque son capaces de hacerte un teatro de 1000 personas y además, en ambos casos, con una visión súper comercial de la magia, sin dejar a un lado el estudio, las versiones personales y el trabajo de cada cosa, ¿no? Es decir, los libros que han sacado tanto Joaquín como Alberto, ¿no? Los de A Fuego Lento de Joaquín y el 25, 26, bueno, de Alberto todos. Es repertorio profesional probado en 200.000 actuaciones y de todo tipo, o sea, tanto de magia íntima como no sé qué. Yo les he visto actuar siempre y son garantía de éxito, vamos, sin duda. Y si hay tus opciones, bueno, cualquiera de los dos, ¿no? O los dos. Sí, ya te digo que los dos, en ese sentido, siempre que los he visto, son muy equivalentes, te lo hacen todo.
O sea, si la reunión está después de ahí, surge que se tienen que ir a una esquinita, hacerle magia a 4, lo bordan. Y si de pronto se apuntan 3 más a actuar y te tienen que hacer de presentadores, van y lo bordan. Es decir, son muy completos. Wow. Sí, y esto nos sirve porque te digo, para tratar de buscar ambas magos y para compartir esas experiencias, ¿no? Y claro, ya los hemos buscado ambos, no te creas. Estamos peleando todos. Si me dice gusto personal por ver, pues claro, mira, el espectáculo de la antología de la cartomagia de Miguel Gómez es una locura. Ver a Gaby en una mesa de un bar, cuando él está tranquilo y a gusto, y te empieza a hacer magia, otra locura. Es decir, claro. Esas hay muchas, ¿no? Sí, son varias, depende de la situación, ¿no? Claro, o tú coges a Juan en el hall de un hotel, en un congreso, y eso, vamos, o sea, ese Juan es mítico, ¿no? Claro. Ya no es el Juan del escenario, sino el que está él rodeado de gente. Claro, tener el privilegio, ¿no? Juan en la jornada del Escorial, a las tantas de la noche, cuando ya, digamos, ha acabado las actividades oficiales y se sienta en una mesa con 4 personas a hacer magia, es una locura. Sí, nos han platicado de justo en los congresos, ¿no? Que le gusta mucho a Juan Tamariz estar ahí en el hall del salón y hasta las tantas, sus reuniones también. Claro, de hecho, Juan, cuando él empieza a hacer magia es a la 1 a las 2 de la mañana. Sí, correcto. Es decir, y la gente ya lo sabe y ves que están en el hall del hotel ahí esperando hasta las tantas, que claro, cualquiera que pase dirá, ¿y estos a qué esperan aquí? A las horas que son. Pero claro, de pronto baja Juan con su bolsito, se echa a un ladito, ay, sí, no, tal, ¿eh? Y cuando te quieres dar cuenta, lo montaba allí el pollo. Sí, wow. Sí. Wow. Pues, Miguel, de mi parte es todo. Hemos terminado mi pool de preguntas. Chicos, si alguien tiene una pregunta que le quiere hacer a Miguel, es momento. Aprovechamos. Yo te la leo por aquí, de cualquier manera, o si quieren abrir su micrófono, también adelante. El chat y lo veo. Vale, sí, es el trile multicolor. Sí. De hecho, está, efectivamente, dicen, está colgado en YouTube, está en el canal de Paquito Rodas, que lo hice por ahí, que me enganchó en el Congreso de Vitoria, y luego es verdad que creo que está en lo del grupo CAPS, creo que estaba por ahí también, que lo grabé en su momento con lo del filo o algo así, me parece. Pues ahora esperamos ahí las preguntas. Yo te agradezco infinitamente que te hayas tomado este tiempo. Mira, hasta este momento es cuando me doy cuenta del tiempo que llevamos 1 hora 40 minutos en esto y de verdad se van así, ¿no? Se van como agua y yo lo disfruto mucho, te agradezco mucho. Me enrollo mucho. No, está bien porque al final es el tiempo que duran, pero yo cuando los contacto los engaño y les digo que nos tardamos 1 hora, ¿no? De allí de México, además, claro, te estaba contando antes, la semana que estuvimos en el castillo, subió un grupo de magos de allí de México hasta allí solo a verlos, a estar la semana que estaba Juan Diego y estaba eran 4 o 5 magos, ¿no? Que están por ahí, y la verdad es que lo pasamos en grande porque cuando salíamos nosotros del castillo nos juntábamos con ellos y se trajeron una botella de mezcal, nosotros unos quesos, no sé qué, y claro, montaba panateras, sí. Sí, Javier es de Guadalajara. Impresionantes. Sí, pues mira, te agradezco muchísimo, de verdad. Yo te prometo lo siguiente, nosotros estamos pues esperando que esto termine lo más pronto posible. Y pues en cuanto termine, yo espero que a finales de este año, principios del próximo año, podamos montar algún festival o congreso aquí en la Ciudad de México. Y Miguel, estás más que invitado aquí, esta es tu casa, tienes un amigo aquí en la Ciudad de México. Y pues cuando vengas, mira, con gusto. Yo te puedo prometer tacos y cerveza ilimitada. Ahora, que si quieres mezcal, también, ¿no? Aquí tenemos de todo, ¿no? Me decía Kiko Pastur, una botella de tequila y nos quedamos. Sí, un fenómeno total. Pero, Miguel, te agradezco muchísimo, de verdad, que te hayas tomado este tiempo, que nos hayas regalado estos minutos. Pues nada, si no hay preguntitas por ahí. Pues no, creo que nadie tiene una pregunta, chicos, ¿todo bien? Para despedir la entrevista. Pues aparecer, ¿no, Miguel? Creo que quedó todo. Ah, mira, por ahí Kevin te está enseñando unas notas que tiene por ahí. ¿Puedes abrir tu micrófono, Kevin, sin problema? Ya, son sus libros.
¡Ah! ¡Oh! Es verdad, no he enviado mucho. Ah, sí, te llegaron. Sí, sí. Sí, qué guay, cuánto me alegro. ¿Y qué tal? ¿Ya las has quemado? ¿Ya te has aburrido de ellas? Todavía no, pero sí me está volando la cabeza en algunas cosillas. De hecho, hay un mago que se llama Euclides que te conoció allá en la SEI. Sí, sí, sí me suena, sí, 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 sí. Y le estaba platicando una parte del libro donde hablas de la trofo. Sí. Y me dijo que tenías muy estudiado la técnica de la trofo. Entonces, pues empecé a practicarlo un poquillo. Pero pues dice que tú tienes la técnica demasiado avanzada. Entonces, A ver, o sea, tal cual la hago, no te creas que la... Pero vamos, sí. que más o menos ya la tienes. De hecho, mira, en el libro ese, que por aquel entonces no estaba grabado, puedes ver la rutina completa, que la subí a YouTube, la del Suite, que además fue muy gracioso porque fue un cumpleaños, el cumpleaños que hicimos una fiesta sorpresa a Manolo Talman, y al final, pues claro, como ocurre en estas ocasiones, a ver, no sé por qué, pues se montó una gala clandestina de estas que montamos, y entonces estaba grabada, yo no la tenía grabada y decidí, bueno, hacer el sweep, y además está muy bien porque es con público real, reacciones reales, con lo cual no es esto de estudio grabado, sino ahí puedes ver el espectador, cómo reaccionan, lo que dicen y verlo hecho a tiempo real, ¿no? Ok, y tenía una pregunta nada más, o sea, ¿la trofo la ocupas en algún momento? O sea, no sé si me voy a entender como... De hecho, no la cuento porque... ¿Voy a mezclar o...? No, mira, cuando la hago lo haces solo, así nada más? al principio del todo, ya te digo, si ves el vídeo que te digo, la ves en el momento en el que la hago, cuando voy a empezar la rutina, simplemente porque como además es un juego en el que mezcla el espectador luego, realmente la baraja, cuando voy a empezar digo, mira, os voy a enseñar a localizar cartas en una baraja mezclada. Ya está, es el único momento en que la uso. O sea, al principio del todo, cuando todavía no he hecho nada, digamos que entro, me estoy presentando y demás, digo, voy a enseñar a localizar cartas en una baraja mezclada. Ya está. Porque luego ya, si sigue la rutina, pues ya es el espectador el que mezcla, corta, se hace no sé qué, se hace... Bueno, es el único instante en el que la utilizo. O sea, de hecho... Sí, es que me parece verlo dos veces, pero entonces fue lo que era. ¿La puedes utilizar o no? Es decir, por el desarrollo del juego, lo hago porque, pues igual, a mí me la enseñó Elder hace un montón de tiempo, me tiré casi un año hasta que la depuré y, bueno, pues tengo costumbre de hacerla y demás, pero digamos que al juego no le aporta mucho, porque ya la baraja en sí se mezcla, se desordena y demás. Ok, y tienes y bueno, igual soy un gran fanático de Elder. ¿Has tenido una plática con Elder, algo así? Algo que... Es que igual me parece que en un libro de Elder viene algo contigo, pero y con José, que soy yo. Sí, a ver, yo a Elder le conozco desde pequeñito, porque nosotros aquí se hacían de la Barranca, ¿vale? Que son unas jornadas similares a las del Escorial, ¿vale? Con ese mismo tipo de temática y demás. Entonces es muy gracioso porque venía gente de muchos sitios y uno de la gente que venían de Portugal y venía Jomagui, que es el padre de Elder, ¿vale? Y Elder venía con su padre, pero Elder venía con 9 o 10 años. Y entonces, claro, es muy curioso porque nosotros conocemos a Elder de verle en las jornadas de la Barranca, pues que nos quedamos por la noche, que no sé qué, pero era curioso porque Elder era el hijo de Jomagui, ¿vale? Y al cabo de los años, Jomagui se ha convertido en el padre de Elder. O sea, como que se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y entonces, nosotros coincidíamos allí todos los años y luego, pues, nosotros hablábamos mucho y compartíamos magias. Entonces, de una noche en la Barranca surge el juego que Elder lo tiene publicado en el libro de reflejos, que se llama El juego que yo haría
a Buddy, Miguel Ajo y José, que soy yo, porque surge de aquella noche que estábamos tratando ese juego. Y luego, pues nosotros le tradujimos el libro de Reflejo, lo tradujimos al español, que no está muy bien porque nosotros no somos traductores y él lo tenía escrito en portugués, lo hizo como en medio castellano, nosotros lo revisamos, bueno, y entonces aparecemos ahí y luego sí que hemos tenido contacto, pues cuando estuvimos allí, hemos ido, ya él se fue a vivir a Los Ángeles y sí que tenemos contacto y hablamos cuando podemos y demás, pero sí. Sí, justo hace rato comentabas de la magia que no te gustaría que fuera el de las monedas, que dijiste que no te gustaría saber el secreto. Sí. Y tengo un juego así de Elder, el que hace una can. Sí. Bueno, yo es que de Elder, últimamente todo lo que veo, no tengo ni idea de nada. O sea, me engaña todo. O sea, hay una charla TED suya, que yo no sé si hace 4 o 5 juegos, es que no tengo ni idea de ninguno. O sea, Sí. me las como con patatas. Y ahora hace poquito he recibido el libro que ha publicado, que es absolutamente brutal. Yo cuando me llegó, yo digo, ¿pero esto qué es, no? Solo lo que pesa y demás, y ver las fotografías, y todavía no lo he podido empezar porque tengo un montón de libros atrasados, pero vamos, una maravilla el Elder. Es que, o sea, Elder también él lo dice, ¿no? Ha vivido un poco y él, de la magia española, él se nutre de estas jornadas de la barranca que te digo, porque ahí es donde él empieza a convivir con magos de aquí y conoce a Miguel Gómez, conoce a Camilo y conoce a todos los magos de aquí, porque él venía de la mano de su padre. Y entonces, claro, yo cuando luego he visto a Yo Magui digo, ¿quién te le iba a decir que tú ibas a ser el padre de Elder? Pero claro, estamos hablando de un chico que con 23 años gana un Thyssen. Con 23 años, ¿eh? Sí. Ojo. Claro. Pues bueno, solamente era eso. Pues ahí está. Kevin, pues gracias. Un honor para mí. Es absolutamente increíble. Me hace mucha ilusión, pero a la par me desconcierta mucho cuando gente, como decimos nosotros, del otro lado del charco, correcto, me escribe y me dice, oye, que sigo tu magia, que me gusta, que a mí es una locura. Yo cuando estaba en Corea, que estaba en el congreso y por allí, se me acerca, voy a decir que era chino, pero no sé si era coreano, y que me perdonen, ¿no? Y me dice, ¿tú eres Miguel Ajo? Y yo, sí. Me dice, ¿me puedo hacer una foto contigo? Yo, ¿me estás vacilando? O sea, pero no, que te sigo, que digo, pero ¿tú qué vas a saber de mí a no sé cuántos 1000 kilómetros? Es decir, yo no tengo mucho publicado ni me he dedicado a subir muchos vídeos, pero luego decía, no, un juego que tienes en y le veía hacer los juegos y yo, a mí es una locura que gente de tan lejos me conozca y no sé qué, joder, yo estoy súper encantado por eso. Es decir, no envío más libros por ahí fuera porque me da vergüenza lo de los gastos de envío. Es decir, claro, yo el precio de los libros, pero yo contra los gastos de envío no puedo hacer nada. Yo no soy una editorial, no tal, y entonces yo los envío por correo. Claro. Con lo cual hay veces que los gastos de envío son casi más caros que el propio libro. Sí. Y entonces hay veces que me dicen, oye, mandan libros a México, a Chile, a Perú. Y digo, sí, pero es que me da vergüenza porque los gastos de envío son más caros que el libro. Entonces, pero cuando alguien como él me dice, oye, me da igual, los quiero, oye, para mí me hace una ilusión terrible, ¿no? Y esa es la conexión y que se puede lograr con la magia, ¿no? Ese es como este clic que hace con la magia, que bueno, hace que seamos artistas. Y aquí, pues mira, el claro ejemplo, ¿no? Con Kevin, y se ve ahí lo que tiene a la mano, ¿no? Pues, Miguel. Lo he dicho. La siguiente en persona o cuando queráis, mira, nos conectamos. Y te aseguro que cuanto menos te lo imagines, vas a estar por acá en la Ciudad de México. Eso te lo aseguro. ¿De acuerdo? Y por ahí, por ahí vamos a organizar alguna sesión virtual, ¿no? Con Luis, con así, no sé, con Pipo, con todos estos magos, algo masivo para ver, para cerrar esta charla. Ya nos queda una semana y media de pláticas. Y pues ya, ¿vale? Y a ver si podemos armar algo entre todos. Muy bien, pues lo dicho. Un abrazo muy fuerte y nada, gracias a todos. Te agradezco muchísimo. Gracias. Un abrazo. Pásalo bonito y pues seguimos en contacto, amigos. Ok, venga, gracias, chao.